bienvenidas a Áncora. Gracias por el honor de su asistencia, gracias por aceptar la invitación de estar por acá. Soy Miguel Ángel, soy el responsable de Filosofía en la Red y les doy la bienvenida a este seminario, a este conversatorio, donde vamos a reflexionar sobre el suicidio. Aquí la buena de Kenia fue parte esencial de la génesis de este seminario, entonces nos va a platicar un poco de qué va Áncora y ahorita vamos a platicar un poco más. Hola, buenas tardes. Es un gusto tenerlos aquí. Y les comento un poco qué es Áncora. Áncora nació de una necesidad de ser una voz. Un tema que es bastante complicado, pero se tiene que tratar. Porque a pesar de que el suicidio es un tema de tabú, de silencio, tenemos que ser escuchados. Hay muchas veces que han sido silenciados. Sabemos que enfrentar la posibilidad del suicidio, ya sea en carne propia o acompañando a alguien más, es abrumador. Pero también sabemos que el pensamiento, la reflexión y la escucha pueden marcar la diferencia. La filosofía, de mano con la psicología y otras disciplinas, nos da herramientas para comprender, para entender, para encontrar un sentido y sobre todo estar ahí, para ya no que haya soledades impuestas. Áncora es este primer paso. Un espacio para quienes sienten que han perdido la voz, sepan que pueden ser escuchados. Para quienes se sientan solos, aislados, sepan que no es así. Sabemos que la mejor herramienta para la humanidad es el equilibrio entre la razón y el sentir. Y estamos aquí para reafirmar ese hecho. Filosofía en la Red, como les comentaba, bueno, es una plataforma de divulgación filosófica, es la plataforma más grande en Hispanoamérica y les comentamos a todos ustedes que van a estar en YouTube. En unas semanas más los vamos a hacer. Por eso, tanto show, tanto espectáculo de cámaras, porque a posteriori lo vamos a subir a YouTube. Así que les invitamos en el comercial que nos sigan, que le den like, filosofiaenlared.com, para que nos se puedan ver en diferido, también nos puedan acompañar a los demás eventos. Tenemos la bienvenida, tenemos el honor de presentar al maestro Luis Fernando Suárez Cáceres. Él nos va a hablar de, por mano propia, notas sobre el suicidio a través de la historia de la filosofía. Conocida es la idea de Albert Camus, según la cual el suicidio es el único problema que la filosofía tendría que atender. Menos conocidas son las reflexiones que sobre este tema hicieron personajes como Paulus Salisbury, Hume o Séneca. En este trabajo de presentación, el maestro Fernando nos dará una breve historia del suicidio a partir de la filosofía occidental. ¿Y quién es el maestro Luis? Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, es magíster en Filosofía por el Instituto de Ciencias Humanas de Madrid y es candidato a maestro en Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara. Pues sin más y sin más rollo, los dejamos aquí con el maestro Fernando. Voy a poner esto por acá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Miguel y a Kenia y a todo el equipo de Filosofía en la Red. Y a todos ustedes por estar acá. Preparé un texto, es muy largo, entonces solo voy a leer la introducción y posteriormente comentaré algunas cosas para luego pues poder platicar, que creo que sería como lo más importante. En la presentación Miguel ya hacía ver lo que nos dice Albert Camus. Camus en este librito El mito de Sísifo, en las primeras páginas, pues voy a citarlo, dice: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. A lo largo del texto, pues lo que Camus va a llegar a dar cuenta es de que fundamentalmente el problema del sinsentido existencial está anclado con la noción de desesperación, ¿no? Ya hablaremos en algún momento, pues, qué se entiende por desesperación desde la visión existencialista, pero podríamos decir que es, Kierkegaard lo llama la enfermedad mortal. En este sentido de que, bueno, es una enfermedad que no nos mata propiamente, pero nos da esa sensación de estar muriendo en cada momento, y de ahí que la gente pues ya no tenga como posibilidad de elegir más que pues, dos sopas: o seguir en esta vida de sufrimiento o quitarme la vida. Sin embargo, a mi consideración, pues Camus está pensando el problema del suicidio desde un contexto que es la posguerra y fundamentalmente pues el siglo XX, que tiene unas articulaciones
de carácter muy diverso a lo que ha ocurrido en la historia de la filosofía. No es que yo quiera hacer una apología del suicidio, pero hay algunos momentos en los cuales filósofos ven el suicidio como una opción válida. Claro, no es tampoco que sea el tenor general, pero sí conviene reseñar eso, ¿no? O sea, históricamente se ha visto, se ha contemplado de forma muy, muy diversa a lo largo de la historia. No es lo mismo pues, lo que dicen los medievales, San Agustín, ya con un bosquejo de carácter cristiano a lo que dijeron los paganos griegos, ¿no? La visión que tenía Platón o la visión que tenían los estoicos, pues bueno, resulta muy, muy diferente. Al final, bueno, yo diré, pues algunas cosas respecto de cómo yo veo el problema, desde esta, pues, nueva como condición histórica. Entonces, dicho esto, quisiera, pues, leer la introducción de este pequeño trabajo, nada más como para pues dar cuenta de una revisión como muy rápida de ciertos autores. Déjenme ver qué horas son. Perfecto. Bueno, comienzo. El título del presente escrito es por mano propia, acompañado del subtítulo Notas sobre el suicidio a través de la historia de la filosofía occidental. Y quisiera detenerme antes que nada en explicar el porqué del título. La palabra suicidio es tentativamente reciente y en la filosofía antigua y medieval no aparece. En cambio, las expresiones utilizadas para atentar contra la propia vida son, principalmente, mors voluntaria en latín y, sobre todo, en las escuelas helénicas, así como, por ejemplo, en De Vejez Cicerón nos dice non duos decius quid voluntariam mortem surxunt ecum incivaterum, que quiere decir no a los 2 decios que despoilearon a sus caballos para que en alocado galope se diera una muerte voluntaria. Fin de cita. Vale la pena señalar que la palabra morts podría ser traducida como muerte, pero también como soledad. Más adelante exploraré la relación entre la muerte voluntaria y la soledad, pero de momento solo queda indicada. Por otro lado, los griegos prefirieron la expresión autoquier, por mano propia. Muchas son las noticias que tenemos de la Grecia antigua de muerte por mano propia a través de la historia y la literatura. Ajax el Grande, tras haber luchado junto al Pélida Aquiles, elige suicidarse con la espada que tras una formidable batalla le había obsequiado Héctor, al no ser reconocido más digno que Odiseo de portar las armaduras del recién fallecido Aquiles, nos narra Homero, ¿no? Mientras que Heródoto, el llamado padre de la historia, nos da noticias de personajes como Otriades, que tras haber luchado contra los argivos, cito, siendo el único superviviente de los 300 espartanos, se dio muerte allí mismo. Fin de cita. Los casos de Otriades y Ajax no son rarezas en el mundo antiguo, en el cual existe también un tipo de causa para infringir el acto de darse muerte por mano propia. Este es el honor, o mejor dicho, el honor burlado. En el caso de Ajax, el Telamónida fue él, después de Aquiles, guerrero más fiero en la batalla contra los troyanos. Pudo luchar de igual a igual contra Héctor y fue el encargado de rescatar el cuerpo de Aquiles tras su muerte. Que sus proezas no hayan sido reconocidas más valiosas que las de Odiseo, quien obtuvo la armadura de Aquiles, supuso un fuerte golpe a su orgullo. Su clea, gloria en griego, nunca llegaría. Mejor habría que optar por el suicidio que aceptar que Odiseo, que nunca mostró el mismo valor en la guerra, fuera mejor que él. Algo similar ocurre en el caso de Otriades. En la guerra de los 300, los argivos y los espartanos eligieron cada bando a 300 campeones para luchar. Al final solo quedaron 3, 2 argivos, Alcenor y Cromio, y un espartano, Otriades. Cada uno de los sobrevivientes regresó a su pueblo a dar noticia sobre la batalla, pero formado en el honor espartano que hacía a sus soldados grabar en su escudo la leyenda, con él o sobre él, pero nunca sin él, y al saberse el único representante de la derrota espartana, Otriades se suicida. El honor o deshonor y su relación para atentar contra la propia vida es, junto a la soledad, otro de los puntos que han sido tematizados a lo largo de la historia de la filosofía. Ya volveré más tarde sobre ello y otros. De momento quisiera recuperar la genealogía y la etimología de suicidio.
La palabra, que ya he dicho no aparece en la literatura antigua, proviene del latín suicidium. Sui, que quiere decir por sí mismo, caedere, matar, y la terminación sigium, que puede traducirse como acción de. En este caso sería acción de matarse por sí mismo. Sin embargo, esta acción no es del todo gratuita ni está exenta de cierta concepción valorativa. Rápidamente se puede dar cuenta que el sufijo sidio se utiliza para actos como homicidio, parricidio, infanticidio, genocidio, entre otros. Esto se debe a que suicidium, acción de, implicaba una muerte violenta, fuerte y horrible. En este caso, darse muerte a sí mismo o aplicar un suicidio implicaba una connotación moral, jurídica y religiosa idéntica al asesinato. En este giro lingüístico, que parece inocente, nos dice Ramón Andrés, es el comienzo, cito, de una gran migración ideológica. La migración de este acto, entendido como crimen, es consecuencia de una concepción surgida en los primeros siglos del cristianismo y en cierta medida extraña a la tradición judeo-helénica. Fin de cita. Este giro, en concreto, debe rastrearse en San Agustín y su Ciudad de Dios. El santo de Hipona nos dice que, abro cita, no es lícito al hombre el darse muerte a sí mismo, pues donde la Escritura dice no matarás, aunque después no añada otra particularidad, se entiende que a ninguno exceptúa ni a uno mismo a quien se lo manda. Fin de cita. En esta cita llama la atención dos cosas. Primero, que el padre de la Iglesia use la expresión darse muerte a sí mismo. Se ipsum interficere, ¿no? Y que a partir del mandato no matarás, infiera que este es el inclusivo también para el propio sujeto. Es decir, no matarás, incluso a ti mismo. Este es el primer paso en una nueva concepción sobre el darse muerte a sí mismo, caracterizado como un terrible pecado. Esta concepción estuvo fuertemente anclada a visiones tanto teológicas como propias del imaginario medieval, en las cuales la desesperatio, desesperación, alternaban al ser humano y lo llevaban a claudicar frente a la vida. ¿Por qué esto se entendió como un pecado? Primero, la desesperatio es un tipo de emoción que nubla la racionalidad y conduce a la animalidad. Es el fundamento también de los pecados capitales. Segundo, la desesperatio se opone a una virtud, que es la patientia o paciencia. Tercero, la desesperatio fue entendida como un susurro demoníaco, es decir, es el mismo diablo quien susurra al oído al desesperado, mátate. Junto a la soledad, el honor deshonor, aparece entonces un tercer punto de reflexión, la desesperación. De nuevo, en un momento volveré sobre ellos. En este primer acercamiento solo es de interés enunciar algunas de las características en torno a la etimología de la palabra que nos ocupa. Con la llegada del Renacimiento y posteriormente la Ilustración, de a poco los fundamentos teológicos que daban explicación al mundo al ser humano se fueron desplazando por una nueva visión correspondiente a los albores de la ciencia. En este contexto, el Renacimiento recuperó la visión clásica de nuevo la teoría moral de Hipócrates y Galeno. Ya no era la desesperatio, sino la melancolía, lo que producía un estado anímico diferente, desencantado, pusilánime, angustioso en el ser humano. No es de extrañar que, ahora sí, el concepto suicidio apareciera en un libro que mostraba el cambio de paradigma entre lo teológico y lo científico, el llamado Religio Medici de Thomas Brown, la religión del médico. Brown era médico por un lado, pero también era un hombre profundamente religioso, y él tenía, pues, digamos así, una especie de tensión entre la ciencia y sus propias creencias. Abro una cita de Brown. No creo que pueda acusarse de suicidio a ningún hombre que abandone jamás esta vida sin renuncia ni horror y por una causa justa, pero por mi parte agradezco a Dios no haber concebido nunca un pensamiento semejante. Es en verdad un pecado terrible y una tragedia espantosa que un hombre sea su propio verdugo. Fin de cita. Aunque parezca paradójico en sus juicios, la obra de Brown ayudó a, primero, quitar el sesgo negativo que acompañaba este acto. Retomando la cita, no creo que pueda acusarse de suicidio a ningún hombre. Fin de cita. 2. Señalar el carácter trágico más que demoníaco del acto. Es en verdad un pecado terrible y una tragedia espantosa. Fin de cita.
Aunque, ciertamente, como ya se ha dicho, se siguió conservando, por lo menos en el imaginario colectivo, hasta bien entrada la modernidad, la idea de que el suicidio era un sinónimo de asesinato, de homicidio, pero las formas de explicar esta conducta poco a poco empezaban a ser resignificadas. Entonces, la melancolía, junto con la soledad, la desesperación, el deshonor u honor, es la cuarta característica de las que quisiera reflexionar. Sin embargo, existe todavía más otra característica de carácter más fundamental y universal. Esta es el dolor. Ciertamente, el dolor tiene, si hacemos caso a Javier Moscoso en su Historia Cultural del Dolor, su propia teatralidad. Bueno, esta idea de la teatralidad tiene que ver con las mismas condiciones en las cuales son presentadas y visibilizadas el dolor, y él dice que es una especie de teatro porque el otro comprende ese espectáculo, ¿no? Sin esas condiciones, el dolor justamente sería, Kenny hablaba de las personas que no tienen voz. Bueno, si no hay esa teatralidad, no hay cómo se presente, no hay cómo se visibilice, y entonces pues no hay forma de captar, de conceptuar lo que el otro está sintiendo. Pero también en esa teatralidad pues depende de una historización. Es bastante interesante, por ejemplo, que haya pasajes en novelas, en obras como la Ilíada o la Odisea, de gente que está lleno de flechas, ¿no? que las lanzas los han atravesado y de todas maneras siguen luchando sin quejarse en ningún momento. Bueno, de modo que tal vez comprender y definir el dolor sea una tarea harto compleja. Pensemos que solo en Sarpedón de la Ilíada, que sigue luchando aun cuando su cuerpo ha sido lacerado por una lanza. Abro cita: herido de muerte por la lanza de Patroclo, no cayó de inmediato, sino que, aún con la vida en su cuerpo, llamó a su compañero Glauco y le instó a seguir luchando, a no abandonar la batalla, a defender con honor el cuerpo de los licios. Fin de cita. ¿Qué es el dolor y cómo representarlo? Será quizá motivo de otro trabajo. Aquí solamente intentamos definirlo por intuición, es decir, el dolor como aquello que todos hemos sentido cuando decimos esto me duele. Es la experiencia que los latinos llamaron semper dolens, ¿no? El siempre duele, y que tal vez es la característica más fundamental al considerar el problema del suicidio. Con el desarrollo tecnológico, económico y social generalizado, el ser humano ha aumentado su calidad de vida. Este aumento en la calidad de vida ha llevado a pensar la relación del sentido de la vida en torno al dolor. Este, todavía, en algunos cotos religiosos y en visiones antropológicas, tiende a estructurar y configurar el sentido de la vida. Pero también acontece, frente a un dolor terrible, una enfermedad incurable, una nueva pregunta: ¿para qué prolongarlo? La bioética ha dado un nuevo giro lingüístico al llamar eutanasia, la buena muerte, a una práctica suicida frente al dolor que de antiguo se realizaba. Este ha sido el caso del filósofo francés Gilles Deleuze, quien padecía de cáncer pulmonar. Deleuze, que se había sometido a varias traqueotomías y tratamientos, se arrojó un 4 de noviembre de 1995 desde la ventana de su apartamento, situado en un 11º piso en París. El filósofo padecía, según nos escribe, un sufrimiento insoportable. Fin de cita. Así pues, son 5 las características que reflexionaremos en torno al tema del suicidio: dolor, melancolía, desesperación, soledad, honor, deshonor, en ese binomio un tanto extraño que planteó la antigüedad desde la historia de la filosofía. No se trata de hacer una apología del suicidio, pero a mi modo de ver tampoco de vituperio, sino de comprender el problema y entonces prevenirlo. Y es que la idea de comprensión, de entendimiento, está incluso arraigada en la etimología de la palabra prevención, del latín praevenire, anticiparse a algo. Pero para anticiparse a algo, o mejor dicho, a alguien, pues el concepto tuvo fuertes implicaciones y surge en la milicia como prevenire hosten, anticiparse al enemigo, hay que primero conocerlo. De tal manera que esta pues, era una pequeña diálogo, reflexión, para conocer pues, algunas de las características que han dicho los filósofos a lo largo de la historia, sobre todo pues, de Occidente, ¿no?
Porque bueno, hay otras figuras, por ejemplo, los kamikazes, ¿no? Por poner algún caso más oriental. Bueno, aquí terminaría mi introducción. No sé, Miguel, si pudiéramos también, como que en este momento que se han planteado algunas cosas, abrir el micrófono y empezar como a dialogar, y si no hubiera algo que decir, pues bueno, podría continuar con mi exposición. Sí, no sé si alguien de ustedes tuviera algún comentario, alguna retroalimentación. Vamos, levanten la mano para acercarles el micro. Están prohibidos todavía. Detalles. Bueno, entonces, continúo, ¿no? Decíamos, la cuestión del honor y el deshonor es algo bastante interesante en la cultura antigua. Primero, para poder entender un poco por qué esta característica, este valor estructuraba tanto a la cultura grecolatina, hay que comprender también las estructuras sociales. Las personas, por ejemplo, en el mundo griego y particularmente en el mundo ateniense, pues hay hombres libres, pero también están los bárbaros, están los esclavos, están las mujeres, las cuales no tienen pues una participación dentro del espacio público, dentro del ágora, no tienen capacidad de decidir, no tienen capacidad de comprar productos, etcétera, ¿no? Entonces, los hombres libres van entendiendo, y sobre todo en lo que se llama la Grecia prearcaica, esa Grecia previa a pues, la Atenas de los grandes filósofos, que es narrada por fundamentalmente Homero en su Ilíada y la Odisea, es la Grecia fundamentalmente de las batallas, de las grandes conquistas, las grandes justas, y que ahí se va celebrando una noción muy particular del arete. La arete en griego es virtud. La virtud hoy por hoy, pues bueno, la entendemos de otra manera, pero originalmente empieza a tener sus implicaciones en este contexto, ¿no? Hay un dios, este dios no es griego, es romano, que se llama Onos. De ahí viene la palabra honor, y entre muchas de las funciones, pues ese honor tiene que ver con decir la verdad, ¿no? Es la palabra, es la raíz de honesto. Tiene también el sentido de las deudas que yo vaya adquiriendo, pues las tengo que pagar. De ahí viene la palabra, los honorarios, ¿no? Lo que pagas por alguna actividad. Pero además tiene otra característica que es el sentido de la promesa. O sea, si yo no cumplo aquello que te estoy prometiendo, justo yo no soy digno de virtud, yo no soy digno de honor. Bueno, todas esas características estaban engarzadas fundamentalmente en una noción todavía más grande, que era la andreía. La andreía es algo así como la virilidad, la fuerza, el valor en la batalla. A través de esa andreía se generaban, en el mundo griego se les llamaba las fraterias, ¿no? De ahí viene luego frater, hermanos, ¿no? Esas fraterías lo que hacían es generar ciertos cuerpos de identidad a los cuales tú das tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, Aquiles en la Ilíada, pues cuando su honor es burlado, porque si ustedes recuerdan le quitan su botín de batalla, decide retirar a sus mirmidones. Entonces, pues yo no soy griego, yo soy mirmidón, y mis mirmidones son mis hermanos, y yo no quiero que los maten, les hagan daños sin que haya un incentivo, una clea le llamaba, ¿no? Una gloria. Entonces ahí se empieza a estructurar mucho esta noción de si yo pierdo las batallas, si yo no puedo cumplir con mi palabra, si yo no puedo cumplir mis deudas, pues hay la forma de lavar esos males es el suicidio.
En el caso, por ejemplo, de los espartanos, que tal vez ustedes los recuerden, estas películas como 300 de Zack Snyder, nos los han pintado siempre como una cultura muy bélica, muy salvaje, muy uga uga, ¿no? Es una caricatura, realmente tenían cosas incluso a veces más desarrolladas que los atenienses. Por ejemplo, la mujer en Esparta sí podía estudiar, iba a la gogué, cosa que no ocurría con los atenienses, ¿no? Por poner un caso. Pero ciertamente sí, la cuestión de la lucha, la cuestión de la batalla estaba como muy presente en ellos. Esta frase que les obligaban a grabar en el escudo, con él o sobre él, pero nunca sin él. El escudo espartano es un escudo muy grande, muy pesado, porque también funcionaba como camilla. Entonces, no sé, si te herían en batalla, este cuerpo militar, estas hermandades, para no estarlo mencionando en griego, estas hermandades tenían que recoger tu cuerpo y te subían al escudo y te llevaban, ¿no? Fuera del peligro. Había esa especie de sensación de, pues, yo confío en mi vida y esta persona está confiando la mía. Es muy interesante, por ejemplo, que en la milicia la cuestión de las falanges pues funcionará justamente porque todos confiábamos en todos. O sea, esta persona no va a salir huyendo y va a hacer que la falange se rompa, por poner algunos casos. Y eso está muy metido como en el imaginario del horizonte grecolatino. Hay un texto que se llama Memorias de las mujeres espartanas, de Plutarco, en los cuales pues lo que narra son las anécdotas de las mamás educando a sus hijos, y uno dice, pues ¿sabes qué, jefa? Me dio miedo y corrí. Entonces su mamá lo que dice como forma de educar es básicamente, pues mátate, yo no quiero un hijo cobarde, ¿no? Solo así puedes devolver tu honor. Entonces, hay esa noción, de tal manera que el honor se empieza, el suicidio por honor o el suicidio por deshonor configuran fuertemente esta acción. Ponía en la introducción estos dos casos, el de Áyax y el de Otrides, porque funcionan de forma diferente. Otrides va y lucha junto con sus hermanos contra 300 argivos. A veces así se definían las guerras. Normalmente, pues, no sé, vemos Troya con Brad Pitt e imaginamos, pues, bueno, esos grandes ejércitos. Y es cierto, lo que ocurrió en Troya más o menos fue así, tal vez no tan épico, pero sí había mucha gente peleando. Pero en otros casos eran ejércitos más compactos, ¿no? Porque también se veía que no era tan necesario hacer una gran batalla, mejor hay que juntar a los mejores soldados que se peleen y se acabó. En este caso, pues son 300 contra 300 y solo Otrides queda de los espartanos, mientras que de los argivos, pues quedan 2. Entonces, pues las matemáticas no mienten, ustedes tienen más soldados en pie, ustedes ganaron. Otrides regresa a Esparta a dar la noticia de que perdieron, pero luego, pues un poco en su tribu, esta cuestión del honor, de pues, yo debí de haber muerto con mis compañeros, ¿qué pasó, no? Yo no puedo estar vivo. Entonces, después de que da la noticia, él decide suicidarse, se clava su lanza. En el caso de Áyax, ya decíamos, hay 2 Áyax en la Ilíada. Áyax Telamódina, se le llama Áyax el Grande. Por cómo lo narran, es un tipo muy, muy alto, ¿no? Él pelea, es uno de los soldados más fieros junto con Aquiles. Cuando Aquiles es asesinado, esta famosa flecha y demás, ¿no? Hay algo que es muy interesante en el mundo griego. No sé si recuerdan que primero Aquiles deja su armadura, la toma Patroclo y Patroclo pelea con Héctor. Héctor asesina a Patroclo creyendo que es Aquiles y le quita la armadura. Eso era una cuestión justo, primero de honor, o sea, te estoy quitando las armas, te estoy quitando las características que te hacen un guerrero, y entonces despojarte de eso es, pues, justo despojarte de tu honor.
pero además tiene que ver con una especie de animismo un tanto raro, en el cual la esencia, la fuerza, el poderío del guerrero está en las armaduras. De hecho, es interesante que en algún momento, cuando todavía no saben qué es Patroclo, cuando ven a este personaje llegar con las armaduras de Aquiles, los troyanos empiezan a retirar porque dicen, no mames, es Aquiles, qué miedo, ¿no? Perdón por la mala palabra, y van a ser muchas, entonces no sé si YouTube nos vaya a censurar, ¿no? Ah, bueno, cuando ahora sí matan a Aquiles, los troyanos entran en una especie de locura, lo empiezan a mutilar, quieren despedazarlo porque, pues justamente, quieren llevarse en su lanza, en la espada, en el cuchillo, una parte de la sangre de Aquiles para, pues, tener su fuerza, tener su poder. Los griegos, cuando ven eso, cuando ven cómo lo están maltratando, todos empiezan a echar para atrás, les da miedo. Y solo es Telamón, Ajax Telamón, el que sale al quite y se pelea con varios y recupera el cuerpo sin que le hayan quitado las armaduras. Entonces ese es un acto de mucha andreía, ¿no? Utilizando este conceptito. Entonces, en algún momento, el grupo de reyes, pues, tiene que determinar quién se va a quedar con la armadura de Aquiles, ¿no? ¿Quién va a ser el siguiente heredero? Y entonces tienen a los dos candidatos. Uno es Odiseo y otro es, pues, Áyax. Odiseo, aunque es una figura importante dentro de la mitología griega y es un arquetipo del héroe griego, si leemos la Ilíada, ¿sí? Porque luego tiene la Odisea y en la Odisea pues queda muy bien parado, o bueno, más o menos porque todos se le mueren, pero por lo menos en la Ilíada, que es justamente el texto donde se canta la ira de Aquiles, ¿no? Así empieza el primer renglón, el primer verso del poema, «Oh canta Musa, la ira del pélida Aquiles». Pues resulta que en esos años en Troya, no podríamos decir que fue cobarde, pero no era el personaje valiente, arrojado. Odiseo se caracteriza por ser muy astuto, es hijo, según unas fuentes de Laertes y según otras, de Sísifo. Sísifo, si ustedes recuerdan, engañó a los dioses y está condenado a llevar una piedra rodante al punto más alto de la colina para que luego se caiga y luego la tenga que llevar, y así sucesivamente, para caer, según Camus, en la desesperación. Entonces, es muy astuto, pero su astucia a veces coquetea con la cobardía. Por ejemplo, hay una profecía que el primer soldado que pise Troya será el que va a morir. Como pues nadie quiere ser el primero, nadie quiere bajar de los barcos, y entonces Odiseo muestra esta astucia diciendo, yo voy a ser el primero. Nadie lo ve y arroja un escudo en la arena. Entonces pisa sobre el escudo. Como tal, no está tocando la arena. Entonces engaña a uno de sus compañeros para que el segundo baje y es el primero que recibe una flecha en el ojo, ¿no? O sea, tenía esas vicisitudes. Entonces, dentro de esa configuración, pues claro, se entiende pues que el honor o el deshonor fuera un motivo de suicidio. No quiero, porque a lo mejor luego leemos, claro, a Troya y la Odisea y esas novelas épicas, y decimos, pues grandes héroes, yo quiero ser como ellos. Y no, en gran medida eso está posibilitado y ha generado una forma de entender el mundo, pues que hoy por hoy ya no podemos seguirla, ¿no? O sea, esa visión estaba fundamentalmente pensada en un horizonte bélico, un horizonte de conquistas, en el cual pues un poco el discurso tenía que prefigurar, tenía que deformar la forma de entendimiento para que tú pues estuvieras dispuesto a matar gente y matarte, ¿no? O sea, era una cosa muy, muy curiosa el mundo griego respecto de la guerra. Incluso los soldados no eran soldados profesionales, eso lo va a profesionalizar Alejandro Magno, y de ahí que haya podido pues expandir su imperio de forma insospechada. La gente de a pie, los hombres libres, iban a la batalla por un sentimiento así como medio de nacionalismo exótico, ¿no?
Entonces, claro, estas figuras, lo que de una u otra manera fueron moldeando una especie de representación de, ¿qué debo hacer?, ¿no? Pues en un primer momento ese ¿qué debo hacer? Se traducía por ¿qué haría Aquiles? ¿Qué haría Odiseo? ¿Qué haría Ajax? ¿No? ¿Qué harían estos grandes héroes? Pero, pues estos grandes héroes resolvían todo, pues medio a madrazos. De ahí que luego, cuando la Grecia clásica, que también es un punto, vámonos así a decir, ¿no?, de transición, sigue habiendo violencia, sigue habiendo guerras, pero ya estamos estableciendo una primera especie de filosofía del derecho, un Estado ya con unas constituciones muchísimo más delimitadas. En algunas ciudades-estado se ha pasado del modelo aristocrático. El aristoi, en un primer momento, no es los mejores entendidos como intelectuales, son los mejores guerreros. Posteriormente, pues ya entramos en un modelo democrático, la ciudad tiene otra configuración, y es ahí cuando las leyes también empiezan a modificar nuestra primera visión respecto del suicidio. Aristóteles y Platón son dos personajes como muy representativos. Platón tiene un librito que se llama El Fedón. En el Fedón, lo que, más o menos como la situación dramática que hay ahí es Sócrates está esperando la muerte, ¿no? Se va a tener que tomar su cicuta porque pues las leyes han determinado que es culpable. La cuestión del juicio de Sócrates es también como muy complicada. Todo parece que cuando lo acusan por corromper a la juventud y por el cargo de acebedía, de impiedad, sus acusadores, Anito, Licón, no querían realmente que se muriera, más bien esperaban que Sócrates se arrepintiera, se desdijera y entonces como que perdiera a los fans, así como que Sócrates no es tan correcto como creíamos, y ponerle una multa o la extradición de la ciudad. Era más o menos lo común. Pero Sócrates dijo, pues no, yo me voy a tomar mi rica cicuta para ver qué pasa. Entonces hay un momento en el cual sus alumnos, sus discípulos están con él, están en una charla, y entonces Sócrates lo que va a señalar es la filosofía como una propedéutica para la muerte. Es una especie de terapia en el sentido de análisis, autodiagnóstico de mi propia persona. Ahí hay un personaje que es Cebes, un alumno de Sócrates, que le dice algo así. Entonces, pues, por el tono en el que se va desarrollando el diálogo, pues dice algo como, pues casi me estás diciendo que el suicidio es lo mejor, ¿no? Y entonces Sócrates dice, no, eso, espérate, aguanta, no estoy haciendo una apología del suicidio. O sea, yo reconozco que hay que vivir la vida y hay que buscar vivirla bien, ¿no? Había un conceptito que es muy difícil de explicitar, pero que es la frónesis, la prudencia, que era un poco lo que guiaba el pensamiento socrático. Pero luego tenemos otro diálogo de Platón, le llamamos diálogo, aunque no está escrito propiamente como un diálogo, ¿no? Que son las leyes, y ahí Platón da cuenta de que el suicidio está empezando a operar como problema social. Porque mucha gente también pues se mataba. Y entonces Platón empieza a rastrear, ¿y por qué se matan los que se matan? Y da cuenta de que pues hay dos fundamentales motivos, ¿no? Uno lo va a reprobar y otro pues sí da como cierto punto de acceso. Cuando da acceso es cuando hay un dolor insoportable que ya no nos permite vivir y que deberíamos pues acabar con nuestras penas. Pero el otro es, aquí hay que tener cuidado, es la cobardía. Platón y también Aristóteles dice algo así como, los que se suicidan son cobardes. Platón no da como mucho
pie a distinguir o cuáles son las características entre uno y otro, ¿no? Del suicida que dice, pues, si es válido que se suicide, es cuando sufre un dolor terrible, quién sabe, pues, qué sea eso de dolor terrible, pero el otro es, pues, es por cobardía. Quisiera leer eso como en otros términos, ¿no? A lo mejor, un poco en términos contemporáneos, pues, esa cuestión de cobardía, pues, tiene que ver más con como con dos puntos. La primera es, hay un sociólogo francés que se llama Émile Durkheim. Se hizo muy famoso justamente por un libro que se llama El suicidio. Es un libro que se publicó a finales del siglo XIX, no me acuerdo si 1878 o 1880, por ahí. ¿Cuál fue como su importancia? Primero, Durkheim empieza a inaugurar los estudios sociales, los estudios estadísticos, mostrando los registros. En el caso de los suicidios, pues era básicamente nulo el material que se tenía, no se registraban esas cosas, sobre todo porque también en el mundo medieval esa cosa era del diablo. Entonces había que tener un trato particular con el suicida, que es un trato pues bastante gacho, ahorita lo platicamos. Pero más o menos hacia el siglo XVIII, ya también cuando ha pasado el Renacimiento y la modernidad, el suicidio se empieza a ver como algo no normal, pero tampoco demoníaco, ¿no? Entonces, pues sí se empiezan a establecer en los registros civiles, pues bueno, las causas de la muerte y entre ellos el suicidio, ¿no? Entonces, Durkheim empieza a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿quiénes se suicidan más? ¿Las personas casadas o las no casadas? Pues las que no están casadas. Y dentro de las que no están casadas, las que tienen pareja o las que no tienen. A las que no tienen. Los que tienen trabajo o los que no tienen trabajo. Los que no tienen trabajo, ¿no? Entonces ahí empieza a dar cuenta de un tipo de suicidio. Le llama el suicidio egoísta. ¿Por qué es egoísta? A lo mejor puede sonar un poco raro el conceptito, pero es porque el ego, el yo, ya no tiene como una estructura, un asidero, un referente social que signifique la vida. Es decir, pues si yo no tengo familia, si yo no tengo perro quien me ladre, si yo no tengo amigos, si yo no tengo trabajo, pues a lo mejor sobreviene este problema de, pues, ¿qué hago aquí, no? Si yo me muero, ni nadie se da cuenta y el mundo sigue igual. Entonces él dice, ese es un tipo de suicidio que es importante pues tomarlo en consideración, porque pues podría ser un poco esta visión de el suicidio por cobardía, porque pues físicamente estamos bien, ¿no? Pero parecería como que, pues estoy triste, por lo tanto me mato, ¿no? Y entonces hay una especie de infravaloración de las emociones, de la tristeza, de la angustia, de las sensaciones. Ahí creo que ese fue un problema pues en el análisis de Platón. Los cirenhaicos, los estoicos, aunque hablaban mucho de esta ataraxia, de este desprendimiento, ¿no? De esta imperturbabilidad de la vida, pues resulta que Séneca se suicida, ¿no? Y otros más. Y eso tiene que ver también porque dentro de esta ataraxia, bueno, pues hay algunas acciones a las cuales yo puedo controlar y esas están también en la cuestión del dolor. No es digno para ellos, pues, soportar como un gran dolor. Eso también será importante porque es la cuestión de que más adelante se hablará, pues, de la eutanasia contemporáneamente, ¿no? Respecto de otro suicidio que anuncia Durkheim, y aquí me parece como muy importante, es el suicidio anómico. La anomia se entiende como las costumbres, las leyes, los valores que la sociedad crea para que los individuos generen pues justo como una especie de vínculo a la sociedad.
la anomia la anomia puede ser rota y entonces se cae en la anomia. Y entonces Durkheim habla justamente también de suicidios anómicos, porque hay a veces ciertas condiciones sociales que lo que hacen es que se desestructure el tejido social y ahí se pueden generar estos nuevos tipos de suicidios, ¿no? Y eso también a mí me resulta como muy importante. Ese concepto de la anomia, y pues, la anomia que sería lo contrario, es hoy por hoy algo que se está como intentando recuperar desde la salud psicológica, desde la medicina, es decir, como que poco a poco se va comprendiendo que el problema del suicidio no es solo un problema del individuo, ¿no? O sea, se mata el individuo, pero el problema recae sobre el colectivo, recae sobre la especie, recae sobre los otros, porque cada vez más vamos entendiendo que si bien tenemos autonomía, pues viene esta cuestión de, bueno, ¿qué dejé de hacer? Que lo podemos pensar como en términos individuales, ¿qué dejé de hacer yo con mi amigo? Por ejemplo, ustedes ubicarán a un tal Goethe, ¿no? Escribió una novela, bueno, no es una novela, es un poema que se llama Fausto, pero también escribió otro textito que se llama Los sufrimientos del joven Werther. Ese texto luego fue una cosa como muy curiosa porque terminó generando el fenómeno Werther. En aquel momento se llamaba la fiebre Werther, porque muchos adolescentes pues lo leyeron y terminaron suicidándose de forma muy similar como ocurrió con el protagonista de la obra. ¿Por qué escribió Werther Goethe? Goethe tenía un amigo que se llamaba Karl Wilhelm Jerusalem, que se mató por amor o por desamor. Y eso le desmadró la vida a Goethe. Entonces Goethe en algún momento también piensa, elucubra ideas suicidas, pero luego quiere escribir como una especie de catarsis el texto. Le salió un poco mal, o bueno, no sé si le salió bien, porque literariamente fue un superboom y demás, pero el mismo Goethe tenía como una especie de sensación agridulce con esta obra, ¿no? O sea, llegó a decir, solo funcionó por el delirio juvenil, y se sentía culpable de ese delirio juvenil, ¿no? Como que un poco Goethe llegó a la sensación de que, a lo mejor si no hubiera escrito esto no habrían ocurrido esos 37 suicidios en Dresde. Bueno, esta idea, ¿no? O sea, primero, ¿qué hice yo como individuo, ¿no? ¿O qué dejé de hacer? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no estuve atento a las señales? Porque resulta que, pues sí hay señales. Uno de los mitos, tal vez como más comunes, es que el suicida no dice nada, ¿no? Y lo que sabemos por, de nuevo, estudios sociológicos, es el suicida sí dice algo. Nada más que a veces tendemos a pensar que lo está diciendo en broma, que lo está diciendo de cotorreo, y no hacemos caso, ¿no? Hasta cuando ya es muy tarde. Entonces, una parte de la anomia correspondería a eso, ¿no? Pero también corresponde a, bueno, ¿qué estén siendo las instituciones sociales? Hoy por hoy, pues bueno, se empieza a visibilizar más, pues justamente un tema que durante mucho tiempo fue tabú. Incluso, pues la cuestión de no hay que decirle al padre que se suicidó porque pues no van a hacerle misa, no lo van a enterrar, no va a llegar al cielo, pero también hay una cuestión ahí como de violencia, ¿no? Hacia la familia. Ay, se murió por suicidio, entonces como que algo está mal, ¿no? Hoy por hoy, que se intente visibilizar no es, pues estamos dando carta abierta. Lo que se busca es un problema, se tiene que hablar y además la sociedad tiene que hacer algo. Líneas, bueno, pues aquí está como la intervención del Salme, ¿no? Es ya pues un claro indicio de, pues la sociedad también tiene que cobijar, tiene que ayudar, tiene que, de alguna u otra manera, ofrecer
ese tejido social para que las personas puedan sentirse libres, puedan sentirse confiadas, pueden sentirse escuchadas, ¿no? y acogidas. Claro que quizás sea todavía problemático porque, pues, aunque la sociedad pueda hacer cosas, luego también hay fenómenos de educación, fenómenos lingüísticos, fenómenos psicoorgánicos que a lo mejor nublan nuestra percepción de realidad. Y respecto de este juego psicoorgánico es de lo que, bueno, quisiera hablarles con esto de la melancolía y la desesperación, pero no sé si pues también pudiéramos hacer como un pequeño paréntesis justamente para, pues, dialogar, para poder, pues, platicar antes de seguir yo diciendo cosas. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Mencionabas como varios filósofos que hablaban como incluso, podría decirse, un poco más del absurdismo y toda esta cuestión de que al final no importa si quieres vivir o no, pero por ejemplo, algunos filósofos también hablan como que sí, es absurda la vida, no tiene una explicación. Incluso me gusta mucho esta frase de el sentido de la vida va más allá del entendimiento humano, y muchos abogan porque la vida es al final vale mucho la pena vivir. Referente a los textos que tú has revisado y los filósofos que nos has mencionado, ¿hay alguna práctica o alguna manera de gestionar de alguna forma estos sucesos, o de alguna forma saber cómo trabajar con ellos al final? Porque digo, la vida da vueltas, por así decirlo, esto ya lo digo bajo mi experiencia, da vueltas la vida y a veces hay cosas que le pasa a uno que después de mucho tiempo entiende, ¿no? Uno por qué pasan las cosas, y a veces hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Pero ¿de qué forma se puede gestionar con estas visiones filosóficas estos cuestionamientos que pueden pasar por todas las razones que decía? Sí, bueno, una cuestión, yo he hablado de algunos filósofos que podrían dar la sensación de, bueno, pues la vida es absurda, hay que suicidarnos, ¿no? Pero esto responde como a un marco histórico, como anunciando a la conclusión a la que quisiera llegar. Yo les decía, pues hay como 5 experiencias que quisiéramos como tocar, ¿no? Una era la del honor. Bueno, pues a lo mejor hoy por hoy, justamente la dimensión histórica, ¿no? Ya nadie tiene que morir por honor. Eso, voy aquí a decir otra cosa altisonante, pero esa es una mamada que funcionaba hace 2600 años. Hoy por hoy ya no tiene sentido. La cuestión de la melancolía y de la desesperación, pues era un entendimiento bastante precario de lo que ocurre en la bioquímica cerebral. Hoy por hoy, pues afortunadamente la medicina, la psiquiatría ha avanzado mucho y entonces, pues bueno, tenemos tratamientos como la fluoxetina, el carbonato de litio y un amplio espectro para poder comprender qué es lo que está pasando en nuestra psique. Entonces, pues los antidepresivos pues vienen a mejorar mucho la calidad de vida. Entonces, los psicólogos, pero también cada vez más, voy a decirlo así, ¿no? Otras personas que están a cargo del acompañamiento espiritual, humano, de otros individuos, están más preparados, ¿no? Es decir, por ejemplo, los sacerdotes, pues sí, hacen dirección espiritual bajo el modelo ignaciano, pero pues ya no reconocen que el diablo se te metió, ¿no? O sea, ya reconocen así como que, bueno, a lo mejor tú tienes una depresión o a lo mejor tienes algún problema bioquímico. A ver, vamos con el psiquiatra, te podemos canalizar, ¿no? Entonces, también eso ya va cambiando nuestra forma de entender las relaciones, ¿no? La cuestión, por ejemplo, hablábamos del dolor, volviendo como a la cuestión de la medicina. La medicina hoy por hoy también ha aventajado mucho lo que ocurre, ¿no? Entonces,
no sé, hoy podemos vivir con cáncer y con una calidad de vida más o menos digna. O sea, no vivimos con ese dolor insospechado, tal vez de los, no sé, caballeros medievales que les clavaron una flecha y se le fueron infectando y se estaban pudriendo en vida, o de lo que ocurría en el ámbito de la peste, ¿no? Que había muerte por todos lados y esa cuestión como de, pues, de desencanto del mundo. Entonces, contextualizar eso es como muy importante, porque ahora entendemos, claro, pues es que ya tenemos estas condiciones de paliar el dolor, de enfrentar la depresión, de entender que el honor no es todo. Ya también como estas visiones del romanticismo, de voy a matarme por amor. Ya también hemos ido reformulando esas cuestiones, y además socialmente, por eso hablaba de la anomia, ya hay un discurso en el cual no solo hay que visibilizar, sino que hay que ser muchísimo más empáticos con las personas, y hay además que ofrecer, tanto como Estado, ¿no?, como instituciones no gubernamentales, ayuda a estas personas. Porque claro, de nada me sirve que pues yo sepa que tengo cáncer si no hay alguien quien me eche la mano, si no tengo dinero para pagarme el tratamiento. Pues a lo mejor caigo en depresión y demás más fácilmente bueno, hay proyectos sociales, hay colectivos que me pueden ayudar. Entonces, eso creo que ayuda mucho, ¿no? Porque son condiciones de carácter material, de carácter social, que pueden mejorar justamente la calidad de vida. Ahora, esto que decías de el absurdismo y demás, ¿no? Albert Camus, justamente en este librito del mito de Sísifo, pues sí habla del absurdismo y de tal, pero la última frase del texto es, bueno, hay que imaginarnos a Sísifo feliz, ¿no? Camus dice, bueno, pues la figura de Sísifo tiene que llevar ahí su piedra hasta el último punto para que luego se caiga y luego la tiene que volver a traer, y es una tarea constantemente, pues, repetitiva, monótona, absurda, que estás condenado a hacer eternamente. Y entonces, pues, uno entendería, se podría compadecer de Sísifo, ¿no? Pues claro, esto es un pinche castigo, qué desesperación, sí, mátate, no hay de otra. Pero Camus dice, no, hay que imaginarnos a Sísifo feliz. Camus retoma a Nietzsche y a otros filósofos, y lo que dice es, la cuestión de imaginarse a Sísifo feliz implica la creatividad, ¿no? Y ese es como otro elemento muy importante. La cuestión de el cuidado de sí, lo que implica es, bueno, dentro de este horizonte tal vez muy ceñido a ciertas posibilidades, a ciertas condiciones materiales, a ciertas relaciones de familia, ¿qué puedo hacer yo con esto que hay aquí a la mano para tener una existencia creativa de tal manera que quiera, que aunque sea monótona, absurda y demás, pueda ser feliz, ¿no? Y esto es como muy relevante. Nietzsche también hablaba de esa cuestión de la felicidad, ¿no? El eterno retorno y el amor fati, el amor al destino. Pero Nietzsche, pues lo configuraba en su idea del superhombre. Y es también como una cuestión bastante grandilocuente. Camus es un tipo muchísimo más cercano a la vida. Y eso se ve muy reflejado en sus novelas y a mi entender en su teatro, más que en sus novelas, ¿no? Pero Camus parte de todas las experiencias de su vida. No sé si sepan, Camus era una persona pobre. De una familia en Argelia. El padre había muerto, sus hermanos eran muchos, y básicamente su mamá y su abuela eran las que sacaron adelante a la familia. Cuenta Eduardo Galeano, Camus le encantaba el fútbol, que jugaba de portero porque era la posición en donde menos se le gastaban los zapatos. Camus jugó en la universidad hasta que le dio tifoidea y tuvo que dejarlo, pero Camus siempre vio como con buenos ojos eso del deporte. Siempre vio que dentro de su vida, que pudo haber sido en su niñez sobre todo como muy trágica, de hecho hay un momento en el que Camus junto con Sartre son ateos, ¿no? Pero el ateísmo de Sartre está planteado también desde una visión como más fenomenológica,
¿no? Siguiendo ahí a Husserl y a Heidegger. Pues estamos arrojados ahí al mundo y no tenemos esencia, sino más bien existencia, nos toca hacerlo, ¿no? Pero Albert Camus tiene una frase, no recuerdo ahorita en qué entrevista lo dice, algo así como, yo sé que sin Dios esto es absurdo, pero elijo el absurdo. Y dice, ¿por qué elijo el absurdo? Porque yo no puedo creer en un Dios que haga que los inocentes, estaba pensando en los niños, sufran. Entonces, es una cuestión también de carácter biográfica porque él, pues, en su infancia sufrió. Pero lo que veía es, pues sí, no tengo dinero, a lo mejor no como bien, pero por 90 minutos me olvido de todo y juego fútbol, ¿no? En su literatura eso aparece. No sé si recuerdan que, por ejemplo, una de las grandes satisfacciones que aparece en La Peste es cuando por fin la ciudad deja su estado de sitio y el doctor Tarrot, puede volver al mar, ¿no? Puede bañarse, puede recibir el calor, puede recibir el sol, ¿no? Para Albert Camus, mucho de esa experiencia creativa tiene que ver con, va a sonar como muy de autosuperación o respuestas obvias, como saborear los pequeños placeres. ¿Cuáles eran esos pequeños placeres? Irse a tomar la copa con los amigos, irse a tirar pasión con la pareja, irse al estadio, o sea, esas cuestiones de la catarsis ha estado bastante presente, no solo en la literatura de Camus, sino en la humanidad, ¿no? O sea, los martes de glamour y el teatro griego, en el fondo, tienen que ver con empatizar, mentar madres, exteriorizar, hacer esa catarsis, ¿no? Dicen los griegos en el sentido, o sea, etimológico. Nos conmiseramos, sentimos empatía con lo que estamos viendo y entonces liberamos. Entonces creo que eso es también como muy importante dentro de la... No me gusta mucho la palabra gestión, porque implica como cuestiones económicas, ¿no? También. Pero sí de un poco el guiar, el autodirigir, el poder como conectar con los sentires, pero también poderlos encuadrar, poderlos llevar, poderles dar como una salida más no ecuánime, porque también hay esa cuestión, ¿no? Y aquí a lo mejor me podrás corregir, como que también a veces en la cuestión de gestionar tiene que ver mucho a veces como contener ciertas emociones, ¿no? Gestionemos nuestro enojo. A lo mejor el enojo es muy importante y es también importante que salga, pero también ha habido estas visiones de, bueno, pues ¿por qué grita? ¿Por qué azota la puerta? ¿No? Y socialmente como que eso no se ve muy bien, el llanto, ¿no? Pues es que aquí no es un lugar para llorar. Entonces, también me parece como muy relevante decía Nietzsche, entrar en contacto con Dionisio, ¿no? Pero ese contacto dionisiaco luego tiene que ser redirigido por Apolo, ¿no? En la llamada metafísica del artista, que creo que es en el fondo la idea de Camus, ¿no? De la creatividad con la cual vamos a ser felices, vamos a imaginar felices a Sísifo. O sea, esta cuestión de, Nietzsche tiene un aforismo, me parece que en La Gaia Ciencia, que dice algo así como, solo de un gran caos interno puede surgir una estrella danzarina. Pues, bueno, yo diría un poco eso, pero no sé si más o menos. Sí, como de podríamos hablar también como de esta extrapolación o este cambio de perspectiva acerca del problema, como cierta madurez ante la situación, es un poco como lo que entiendo, ¿no? Como el también, pues sí, el más grande placer de la vida es la salud, ¿no? Como de alguna forma también sino ejercitar este hábito de procurar una salud digna, como mencionabas hace
y sí, creo que era un tanto por ahí, por esta perspectiva, ¿no? Porque Camus también habla mucho de eso, ¿no? En sus novelas es donde más lo percibes, como alguien que acaba de asesinar a alguien ve las piedras en la playa, o ve la hierba, o ve, o sea, no sé de qué forma ejemplificarlo, pero creo que es esto, ¿no? De ¿qué pasos tiene que dar uno? Porque al final es, digamos, un penduleo. Si alguien decide tomar esa acción sobre su vida, ¿de qué forma también se puede tomar la acción hacia la otra? Porque inconscientemente también nosotros lo hacemos, ¿no? Tenemos, en la psicología creo que hay ciertos, ¿cómo se llaman? La terapia ocupacional, ¿no? Que te vas poniendo metas, que las vas cumpliendo, van siendo pequeñas, cada vez más complejas, y esa satisfacción es la que te va de alguna forma cambiando la química del cerebro, ¿no? Hay cosas irremediables, ¿no? Como Claro. deformidades cerebrales que se necesitan la ayuda psiquiátrica. Pero sí, como de qué forma se puede dar estos primeros pasos hacia... Sí. Que ahorita que tomas esta noción de la salud, justo es a mí algo que me llama mucho la atención. Pero esa salud también tiene que ver con el desdoblamiento histórico, ¿no? O sea, las condiciones de posibilidad tecnológicas para que la salud, primero, se vuelva más eficiente en el desarrollo tecnológico. La cuestión de la psiquiatría, no era lo mismo solo hablar y hacer pues, la terapia de hipnosis, así como las presentó Charcot, Freud y Roger en el 19, finales del 19, principios del 20, a lo que hoy tenemos de entendimiento del cerebro, la cuestión de los medicamentos, o sea, y esa visión, claro, nos da una cuestión muchísimo más integral del individuo y de su relación con el mundo, y ahí sí la cuestión de la salud, ¿no? O sea, en medida en que pues, se ha entendido el funcionamiento cerebral y que pues, necesitamos ciertos neurotransmisores, que la dopamina, la serotonina es muy importante y que podemos hacer, pues, no sé, conteos de, por ejemplo, litio para determinar si la serotonina debe estar regulada o no, y entonces, pues, en función de esto, pues, no vas a salir porque le eches ganas, ¿no? Toma, aquí está tu rico Prozac. Eso es muy importante y que luego, claro, se tiene que complementar justo como con toda esta red, ¿no? Porque pues, a lo mejor el hecho de que mis amigos me recuerden, tómate tu pastilla y ahora te vamos a sacar a cotorrear, o sea, eso es como muy importante. La idea de soledad, solates en latín, se puede traducir, perdón, de dos maneras, como único, que fue un poco la idea del existencialismo, ¿no? Yo en mi soledad me libero de lo que Heidegger llamó el Das Man, ¿no? Esa existencia impropia, inauténtica, porque yo soy libre y elijo bajo mi propia responsabilidad. Pero también en la traducción latina es el abandono. Entonces, eso es un problema bien gacho, ¿no? Lo que ocurre en Japón, país de primer mundo. Gente mayor que está pues, en los asilos, que está en su casa, nadie va a visitarlos, ¿no? Justamente padecen de un abandono. El gobierno japonés ha visto ese problema. ¿Cómo intenta ahora afrontarlo? Según lo que me comentó Chepo, que ahora no está por aquí, pero hay todo un programa social en el cual, pues por ejemplo, ahora hay robots, ¿no? Que te hacen compañía. Esa necesidad del contacto, de no estar solo, como para evitar estos problemas de salud, pues bueno, a lo mejor en algún momento, pues resultará que también tendremos que tener, si ya nos desvinculamos de pues, mi familia y de mis amigos, pues a lo mejor pues, con robotcitos. Digo, no sería tan exótico, ¿no? De lo que hacemos algunos, que tenemos perros o gatos y les contamos nuestros problemas. O sea, y esa es una especie de solución también creativa, medio para afrontar el problema, porque te está vinculando a algo. O sea, no es esta cuestión del suicidio egoísta durkheimiano. Y bueno, pues eso configura una salud así como siguiendo el principio, la pirámide, ¿no? De necesidades de Maslow, vamos a llamarlo así, de autorrealización. Entonces, sí me parece
que es muy importante eso, o sea, que el problema del suicidio se resignifique. O sea, lo que un poco lo han ido presentando la historia es poco a poco sí se ha ido resignificando. Por ejemplo, en el mundo medieval, pues lo que teníamos es que el trato hacia el cuerpo de las personas suicidas y hacia la familia era, pues, poco menos que culero. No se les permitía la misa, no se les permitía que los enterraran. Las propiedades se incautaban. A la familia se le generaba esta sensación de hay un demonio que ronda entre los tuyos, porque la idea de la desesperatio está... San Agustín, en la ciudad de Dios, no me acuerdo si en el primer libro, en el capítulo 20, es donde empieza a hablar del suicidio. Y él lo engarza, pues primero, con el mandato de no matarás, pero también con la figura de Caín. Caín cae presa del odio, cae presa del susurro demoníaco, ¿no? Eso es bien interesante dentro de la antropología religiosa católica. Ustedes han escuchado hablar de los pecados capitales. Qué buena onda, gracias. El pecado capital no es el más importante dentro de la jerarquía del pecado, pero sí es el que más cuidado hay que tener. Los medievales llamaron pecado capital por capital, cabeza, y eran pues una serie de sensaciones, de emociones que nos nublaban el juicio, nos hacían presa de alguna cuestión diabólica, y entonces eso podía ir subiendo en nuestra conducta violenta o pecaminosa. Por ejemplo, pues la lujuria, ¿no? Pues a lo mejor el problema no es ser calenturiento, el problema es que puede nublar el juicio y a lo mejor por lujuria asesinas a una persona para andar con la chica, el chico, el chique que estaba con esa persona, ¿no? La gula, uno diría, pues como que comer mucho, ¿por qué sería un pecado? Bueno, dentro del ámbito social y del ámbito histórico del mundo medieval, en el que pues, acceder a los alimentos era difícil, ¿no? O sea, no es así como que voy a ir al Oxxo a comprar un panecito. Comer de más lo que implicaba es que otro no comiera, y entonces la comunidad se iba rompiendo. Bueno, hay una cuestión que es, todas estas virtudes y todos estos pecados surgen históricamente en un mundo pues medianamente hostil. El mundo medieval no era precisamente bonito. Digo, también nos han vendido una caricatura, ¿no? del mundo medieval, que habría que medio repensarla. Algunas cosas de los que nos han vendido como parte del oscurantismo medieval realmente son en el periodo histórico del Renacimiento. Por ejemplo, la quema de brujas. Pero eso se lo debemos a los ilustrados, a Voltaire, Diderot y a otros personajes. Pero bueno. Pero sí había esta cuestión de las invasiones, constante enfermedad, las epidemias, la hambruna, o sea, eso está presente, ¿no? Claro, para la persona de a pie que padece frío, que padece hambre, que tiene que estar recluido en una casita que básicamente está en la intemperie y que está en esta angustia de, pues a ver en qué momento me llegan los bárbaros a matarme. Pues hay una fuerte tensión, ¿no? Claro, en esa fuerte tensión, en esa fuerte angustia, pues eso empieza a surgir esto de la desesperación. La vida es, bajo la lectura católica, pues bonita, un regalo de Dios, y además, pues Dios es el creador de todo y su creación debe de ser perfecta. Pues como que parece que esto no checa ya en el terreno de los hechos con lo que me dice la iglesia. Entonces, claro,
se empieza ahí a gestar como esta idea de la desesperación, y entonces la iglesia y otros cuerpos empiezan a hablar de la patencia, ¿no? De la paciencia. La desesperación es una especie de contravirtud que te está tirando el demonio, ¿no? Para que dobles tu voluntad. Y entre esas, pues, el mátate, que está así como muy presente. Si tú te suicidabas, pues entonces te habías contaminado por ese espíritu. Y había que tener, pues, unas prácticas respecto de la corporalidad que a lo mejor no eran tan bonitas. Por ejemplo, en algún momento, en esa especie de punto de transición entre lo que es el mundo helénico y los primeros cristianos, donde todavía pues hay una mezcla de judaísmo, de cultura pagana, de visiones islámicas, de los primeros cristianos, o sea, una mezcla muy sugerente. A los suicidas se les cortaba la mano con la que se suicidaron, ¿no? No se les entierra en los panteones, se les entierra en lo agreste, o sea, en un bosque, allá ocultos, alejados, y se les cortaba la mano justamente para decir, este es suicida, ¿no? O sea, por si alguien... ¿Por qué esa señal? Porque también era muy común que los cuerpos se desenterrasen para robarles algo, ¿no? Sí, o sea, el saqueo de tumbas estaba presente. Entonces, era una especie de advertencia para los saqueadores de no tiene mano, aguas, porque por ahí anda rondando el espíritu de Satanás, ¿no? Entonces, imagínense lo que ocurría con las familias, con los amigos, con estas personas. O sea, en algún momento, pues tú llegabas a negar a aquellos, ¿no? Dentro de la, vamos a decirlo así, dentro de la legislación eclesial, pues por eso, en algún momento, pues se cambia todo ese paradigma, ¿no? Hoy por hoy los sacerdotes, pues, ya dan misa a las personas que tomaron esta decisión, y se va replanteando pues la forma en cómo es significada la representación corporal. Bueno, nosotros que nos encontramos ya en una ciudad, el tema de redes sociales va señalando pues como que el aislamiento de los individuos, de las personas. Yo tengo una pregunta, bueno, es a tu consideración, ¿crees que se debe desarrollar más esa sensibilidad, tanto como con los padres de familia, como con los hijos, en desarrollar otra vez esa integración de familia para evitar el aislamiento de las personas? A ver, son como varias cuestiones, ¿no? Es cierto que han surgido como nuevas formas de violencia a través de las redes sociales. Por ejemplo, este fenómeno de los incel, que hace poco, bueno, el concepto me parece que se documenta en el 97, pero hoy por hoy empieza a tomar como más forma, ¿no? Todo el ciberacoso, todas las muestras de odio a través de grupos, de redes sociales. Pero por otro lado también, las mismas redes sociales han permitido generar ciertos cuerpos de comunidad, ciertas vinculaciones. Incluso académicamente empieza a surgir en la antropología cultural lo que se llama la etnografía. Y eso ha permitido como un acceso a comunidades virtuales, pero también a redes de apoyo que a lo mejor no se tenía. Eso a mí me parece importante. O sea, por ejemplo, mucho de la construcción del feminismo y cómo se organizan tiene que ver con redes sociales. O sea, la cuestión del 8M, ¿no? Ponerse de acuerdo. Lo que pasó en Teuchitlán y cómo se armó cómo se convocó a las jornadas de oración y a la protesta aquí por ejemplo en Palacio de Gobierno. Eso también se empieza a dar desde las redes sociales. Entonces, por sí mismas no creo que sean
factor de aislamiento. Y podríamos decir lo mismo de la cuestión de la familia. Por sí misma, la familia tampoco es un núcleo que nos garantice todo está de maravilla. O sea, las familias pueden ser muy violentas, o sea, podemos tener padres ausentes, o podemos tener padres maltratadores, o nuestros hermanos, ¿no? La cuestión del aislamiento no se da como de forma, vamos a decirlo así, por un solo medio, es una cuestión multifactorial. Esto así de que pues ya no nos hablamos, ¿no? Porque ponemos nuestros audífonos, nos conectamos al celular, entonces ya nadie se habla en el camión. Pero no sé si han visto también luego esas fotos de los 40, de los 50, todos están esperando el tren leyendo su periódico. O sea, la cuestión de la dispersión conlleva otras cosas, ¿no? O sea, claro, somos seres estamos aquí en un mismo mundo, pero la cuestión de la empatía y la cuestión de la proximidad se tiene que ir gradando. Y esa es, bueno, otra tarea. Que no es solo, pues no es solo la familia y las redes sociales, claro. En el mundo ideal, pues la familia, los padres, los hermanos, a lo mejor deberíamos estar preocupados por qué es lo que están viendo pues, nuestros hermanos, nuestros primos, pero también tendríamos que estar preocupados por cómo les va en la escuela y además tendríamos que estar preocupados de qué es lo que hacen en sus tiempos libres. Yo no sé si eso se pueda, o si eso lo estemos dejando de hacer solo por la computadora y por las redes sociales, porque me parece que es un fenómeno que históricamente viene desde antes, y que pues a lo mejor uno de los factores, no quiero decir que es el único, pero sí tiene que ver, o por lo menos a mi modo de entenderlo, tiene que ver con las estructuras del capital. O sea, esta cuestión cada vez más de vernos como de un proceso productivo, a mi entender, desarraigado, ha generado como una especie de separación de lo que pues, podríamos decir algo así como el tener y el ser, ¿no? O sea, no soy a menos de que me sienta productivo, a menos de que tenga cosas, y entonces este fenómeno a mí me llama mucho la atención, los workaholics, ¿no? O sea, el trabajo nos debe de llenar de ocupación para pues, medio también tener algo que hacer, porque, pues, bueno, como en sentido marxista, ahí medio se hacía, ¿no? En la naturaleza, veíamos reflejado nuestra esencia en la producción. Pero ya llevarte trabajo a tu casa, ¿no? O sea, ya cuando las ocupaciones se convierten en preocupaciones, de estos discursos de no te pones la camiseta y hay que quedarnos horas extras, sacar la chamba y los problemas de salud que pueden conllevar, eso me parece problemático porque eso sí creo que es lo que puede generar como cierta ruptura del orden social. Ahora, no es el único, ¿no? O sea, pero sí me parece que pues es que a lo mejor tengo chamba, ¿no? Y luego, pues claro, por terminar la chamba llego cansado a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues a lo mejor no quiero, voy a decirlo así, como tener una especie de vida teorética, de vida más lúdica, de vida más, pues me quiero ir a cascarear con mis compas, ¿no? No, a lo mejor yo lo que quiero es dormirme y seguir con la rutina. O sea, en ese sentido, la cuestión de como el capital, la rutina, estar sometidos como a cierta sobreproducción y sobresaturación, en la cual pues a lo mejor nuestra forma más rápida, más inmediata de dispersarnos de eso es, pues ¿qué ha pasado en redes sociales? Pues puede ser, pero yo por sí mismo no diría como que hay que volver a la estructura de la familia, como diciendo, pues la familia resuelve todo, porque pues también históricamente tenemos casos así documentados en los cuales la pinche familia es abusiva, es violenta y hay un montón de cosas, ¿no? Hay gente que como volviendo a esto, ¿no? Hay personas que se matan por tener un padre tiránico. Entonces,
sí habría que ver. Está bien, tengo una pregunta. Sí, ¿quién? Tiene que ver con la cuestión actual. Si este concepto de suicidio por honor ha evolucionado o qué ha pasado, porque hace poco, relativamente poco, hubo suicidios por retos en redes sociales, en diferentes plataformas. Conocemos el caso de la ballena azul, creo que fue el más conocido. Entonces, hay suicidios actuales por desafíos, ya sea en escuelas, con diferentes medios. ¿Es una cuestión de evolución ese mismo concepto de suicidio por honor o cómo se consideraría? No. La cuestión con el suicidio por honor en el mundo antiguo, o sea, tiene que ver con una estructura, creo que muy diferente. No es así como, o sea, no quiero sonar a que ya estoy ruqueando y toda época mejor fue pasada, pero Aquiles no le decía a Héctor, aquí está, no sé, si tuviéramos un arma, ¿no? Aquí está el revólver, vamos a ver quién es más valiente jugando a la ruleta rusa, ¿no? No es esa la cuestión, o sea, la pérdida de honor tiene que ver con, yo ya no voy a ser reconocido en la comunidad, no tanto por lo que hice, sino por lo que no pude dar. Es decir, yo no pude conseguir la victoria para mi pueblo. Y eso, claro, conlleva mi gloria. Pero el enfoque es, yo respecto de ayudar a la población. El concepto de, por ejemplo, de héroe, tiene dos etimologías. Es por un lado un semidios, semiteois, pero por otro lado es el geros. Y el geros tiene que ver con, claro, yo soy el ideal de excelencia al cual tienen todos los individuos que aspirar. Entonces, por ejemplo, hay algo como bien interesante, ¿no? Los héroes, por lo menos, por ejemplo, Heracles, siempre es un tipo bien iracundo, siempre le ganan así como las vísceras y luego se desvive por intentar mejorar todo para el mundo. Cuando le ponen los retos de Euristeo, ¿no? Güey, ve y mata a la hidra. Aquiles no dice, Simón, porque yo soy bien valiente. Aquiles va a decir, puta madre, ¿en qué me metí, no? También porque Euristeo lo quiere matar, ¿no? Pero Aquiles mata a la hidra. Y luego mata al león de Nemea. Y luego saca a Cerbero de los infiernos. ¿Qué son los monstruos? Son los males sociales, ¿no? O sea, el héroe funciona en el mundo griego como, pues, estoy matando a los leones que mataban al ganado, que mataban a las personas, ¿sí? O sea, de una u otra manera, claro, me estoy haciendo un héroe, pero es un héroe porque estoy ayudando a los demás. En la configuración del honor, en ese momento es, perdimos la batalla. Caigo en deshonor porque, pues, finalmente lo que va a ocurrir cuando perdí la batalla es que este ejército va a ir a matar a mis niños, va a ir a violar a mis esposas, a mis mujeres, a mis novias, se va a hacer con nuestros terrenos, ¿sí? Es una cuestión diferente. Me parece que los retos contemporáneos, pues, tienen que ver con con otra configuración, con otro escenario, y que ahí sí tiene que, digo, aquí me voy a lanzar a decir algo sin fundamento, más bien desde mi ronco pecho, a lo mejor sí tiene que ver con una cuestión del narcisismo, ¿no? En el sentido así como mal aplicado del término, de, pues, yo quiero mostrar que aquí mis chicharrones truenan, que hay una frase, bueno, no voy a decirlo, pero así como que yo soy más, ¿no? Y que valgo en función de que, claro, te demuestro a ti que, pues, tú quién eres, ¿no? Que puedo hacer esto. Creo que no va por ahí, no son equivalentes históricamente, a mi entender. Yo no soy una persona profesional, pero soy una persona
siendo afectada actualmente por parte de mi familia. ¿Sí? Una de mis hermanas, recientemente, una hija de ella, van 3 ocasiones que intenta suicidarse. Se metió en una clínica de rehabilitación, no es un anexo, es una clínica. Y yo he visto que ha afectado bastante a su red de apoyo, que somos sus familiares. Claro. De hecho, en estos momentos siento que nuestra familia está cansada, está en depresión, está con falta de energía vital. Está ocurriendo una ruptura hablando de familia. De hecho, ayer tuve una conferencia en Tlaquepaque y me parece que no es conveniente que en estas clínicas estén participando personas que no sean profesionales en la salud, que sean parte de los mismos internos que han sido o han tenido el privilegio de vencer esos demonios, a esa parte del ego, ¿no? Bueno, es mi forma de pensar, ¿sí? Como alguien que está siendo afectada por una familia muy tóxica. No, claro. Entiendo también que mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, también somos muy tóxicos, me incluyo. Yo sí logro entenderlo un poco, pero a mí me encantaría como un apoyo de su parte en este momento, cómo pudiera yo transmitir el mensaje de que debemos tratarnos como profesionales de la salud. Estamos hablando, me tocó un punto maravilloso que fue la creatividad, ¿sí? ¿De qué manera pudiera yo en estos momentos ser creativa con mis familiares? Y lo más importante para mí, no afectar a mi familia. Estoy nueva como abuela y esa es otra cuestión también, que no quisiera que mi nieta llevara esta toxicidad en su posterior vida. Yo no sé si esta es una pregunta para usted, pero en este momento me sale del corazón preguntárselo por la cuestión de la creatividad. ¿De qué manera puedo yo ser creativa frente a esta situación? Gracias. Muchas gracias. Divido como mi respuesta en dos, ¿no? La primera es, en estas cuestiones yo sí creo que se tienen que canalizar con personas justamente profesionales del tema, ¿no? Y en todas las cuestiones de salud, yo creo que es así. O sea, bueno, hay personas que pues, les funcionó para una adicción, pero, pues bueno, a lo mejor no son estadísticamente todos los casos. En este punto, yo sí recomendaría, si hay la posibilidad, o sea, de consultar médico, un psiquiatra, un psicólogo, que pudiera ayudar no solo a esta persona, sino también a los implicados que de forma libre quisieran tomar terapia, porque eso también me parece importante. Si uno no desea ser ayudado, incluso puede ser transgresor, ¿no? Pues ve de a huevo al psicólogo o al psiquiatra, eso no va tal vez a funcionar. Entonces, en este sentido, pues quizás si hay la posibilidad de buscar como otras opciones, algunas son de carácter gratuito por ejemplo, Salme. Si hay otras posibilidades, pues, tal vez de paga. O sea, ahí ciertamente se ponen en juego las condiciones materiales, ¿no? Y se tienen que tomar en cuenta. Esas son imposibles no referirlas. La otra tiene que ver como con lo que comentabas de la creatividad, ¿no? Bueno, a lo mejor yo no soy quien como para decir cómo hacerle,
sobre todo porque pues, las situaciones son diferentes y son como muy particulares. Pero quizás así, como una generalidad, que no sé si ayude, es primero reconocer, bueno, ya descubrimos ciertos patrones en la familia, ¿no? ¿Hasta qué punto la misma familia los puede reconocer? O sea, porque pues, tú en este momento estás hablando desde ti. Quién sabe si papá, si mamá y demás ya vieron algo, ¿no? A lo mejor la primera cuestión es hablar de forma como muy clara, como muy asertiva. Yo veo esto, siento esto. ¿Ustedes cómo lo perciben? Porque luego, pues a veces pasa, ¿no? Que uno cree que lo que decimos es muy claro y resulta que las interpretaciones, pues, son muchas. Y un poco en función de esa claridad, pues tal vez tomar acuerdos efectivos. Porque, bueno, una cosa es hablarlo y decir, pues ya lo platicamos y ahora ¿qué hacemos? Pues nada. Es otro siguiente nivel, ¿no? Y ahí, pues en función de los acuerdos, habría que ver quiénes sí están dispuestos o quiénes quieren participar en ellos. Si hay también una especie de rechazo generalizado, pues a lo mejor ahí la creatividad tiene que ver primero con, pues, tengo que separarme de esto. De nuevo, también dependiendo un poco de las condiciones, porque pues, luego es como muy sencillo, ¿no? Como le decimos así a, pues, no sé, hacia el adolescente, ¿no? Pues es que no, o compañeros del trabajo, ¿no? No, pues es que yo no aguanto mi trabajo, por renuncia. Pues sí, güey, tengo cuentas que atender, no es como que ya tenga otro trabajo mejor aquí a la vuelta. O sea, ¿tú crees que no había pensado en renunciar? Pero si hay como esa posibilidad también de cambiar, aunque sea de forma individual, el escenario, pues bueno, ahí hay una cuestión también de salud y de autocuidado, que podría ser como el primer elemento, y tal vez ya más tomando distancia, despejando ciertas cosas, recreando un poco el espacio vital, quizás se pueda tener una mirada pues, un poco más amplia al problema, al fenómeno. O sea, tomar esa especie de distancia, ¿no? Sí sería importante. Porque si no, a lo mejor se sigue enturbiando el asunto sin realmente avanzar. Entonces, digo, muy paupérrimamente es lo que yo creo que te podría decir. No, pues me abre una puerta inmensa para poder hacer cambios y no verme involucrada en ese torbellino del que tal vez nunca pueda salir, y que de alguna manera yo también sea tóxica para mi familia, para esa nueva etapa que estoy estrenando como abuela, pues, sí, que es lo que más me llama la atención. Sí, que a lo mejor también la palabrita tóxico a mí particularmente no termina de gustarme, ¿no? O sea, pues, tóxico el uranio, algo así. Digo, a lo mejor lo que tenemos que entender es como resignificar nuestras emociones y clarificarlas, porque tal vez en el ámbito relacional con los otros, pues nuestra forma de ser puede entrar en conflicto con otros o con nosotros mismos, ¿no? Pero sí, luego, y esto realmente me baso en absolutamente nada, pero luego me da la sensación de que, es que soy tóxico, como si hubiera una especie de identificación, ¿no? Así de, soy malo, o soy bueno, y como que no hay posibilidad de cambio, y pues no, más bien como que dependemos de las situaciones, de contextos, de experiencias muy, muy concretas para determinar nuestras acciones, o sea. Pero bueno, eso a lo mejor no abona nada a lo que comentabas. Claro que sí me apoya en estos momentos. Le agradezco mucho. No hay nada que agradecer. Me parece que a lo mejor podríamos continuar todavía como con la plática si hubiera alguna otra cosa, porque creo que algunas de las ideas que iba a comentar ya medio salieron aquí en pinceladas. Y pues bueno,
también recuperar a lo mejor ya la exposición tras el diálogo puede ser un poco también anacrónico. Entonces, no sé si haya pues algún par de intervenciones más. No, pues, okay. Pregunta, hablaba de un vínculo que muchas veces puede ayudar a las personas como para que no pierdan esa parte de su ego, pues de lo que los ayuda a mantenerse vinculados con su actualidad. Me ponía a pensar que muchas veces el vínculo se puede romper, no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial puede fallar, las personas podemos fallar, incluso las instituciones. Entonces, el fenómeno religioso como tal pudiera ser respuesta no tanto institucional, porque vuelvo a lo mismo, puede fallar, sino más bien en una búsqueda espiritual de manera personal, pudiera ser una respuesta para apoyar a ese vínculo que sea un poquito como más perenne, que no tenga como tanta dificultad, más bien tanta facilidad en romperse. Sí, en el sentido de que uno puede buscar desde la parte espiritual, sea lo que sea que se aspire, un sentido en donde pueda decir, bueno, esto puede permanecer incluso después del tiempo, después de diversas situaciones, como un anclaje. Sí, a lo mejor, muchas gracias por la pregunta. Lo que a lo mejor primero convendría clarificar es qué se va a entender por espiritual. Sí. ¿Sí? O sea, a lo mejor ahí luego las respuestas pueden ir modificándose. Pero voy a remitirlo más bien a la religión católica como espacio social, no como una cuestión institucional y tampoco como, pues justo, pensar en una religión verdadera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy ateo, pero me parece que socialmente las religiones hacen mucho, y no solo como institución, ¿no? Sino como una especie de red, una especie de promover los vínculos comunitarios, o sea, los trabajos que hacen algunas congregaciones en el Cerro del Cuatro, con comunidades indígenas, con personas que padecen de adicciones, de alcohol, drogadicción, eso es muy, muy importante, más allá de los procesos de evangelización centrados netamente en el credo, en la institucionalidad religiosa. El hecho de, a ver, vamos a hacer un torneo de fútbol en el Curato, cáiganles todas las personas, eso genera estructuras barriales, ¿no? Y eso, de nuevo, genera esta vinculación con el tú. De una u otra manera, pues desde así como fenomenológicamente, pues sí, estamos arrojados al mundo y vemos a los tus, ¿no? A los otros, nos encontramos a diario, pero es un tú de carácter anónimo. O sea, pues claro, yo veo pasar a la gente, pero pues eso no implica que me haga su amigo, que les pregunte cómo está. Me parece que, pues bueno, la religión puede tener ese primer inicio, ¿no? O sea, a ver, cáiganle al grupo de Éxodo, cáiganle a la cáscara en tal unidad, vamos a pintar el templo todos juntos. Eso ya implica pues activar de formas distintas el ámbito comunitario. Entonces, si entendemos un poco lo espiritual como por esa dinámica, por esa vinculación social que tienen las religiones, yo hablo ahorita del catolicismo porque es como la más numerosa, gracias, aquí, pero pues bueno, lo mismo ocurre con los judíos, lo mismo ocurre con los musulmanes, ¿no? O sea, cuando van a la mezquita, no solo van a rezar, ahí hay otros elementos que generan esos vínculos. Entonces, sí me parece que es un núcleo todavía muy fuerte, aún como desde una resignificación diferente, ¿no? O sea, a lo mejor ya no somos tan creyentes, pues sí, voy a ir a misa porque me significa algo y los sacramentos y demás. Incluso hoy por hoy creo que se da más bien un fenómeno como de sincretismo, ¿no? Pues sí, me quiero casar, pero no me quiero casar bajo el ritual católico, sino más bien una cuestión chamánica, qué sé yo. Pero creo que todavía
esa especie de aproximación como regla del otro, del amor al prójimo y trabajar conjuntamente por un proyecto, eso creo que sí lo tienen todavía las religiones. Entonces creo que ahí se juega, pues, vamos a decirlo, este vínculo espiritual. No es como tal pregunta, pero también me llamó mucho la atención lo de la creatividad, ¿no? Porque, bueno, poniéndonos en nuestro día a día, pues estamos en constante cambio, estamos abiertos a muchas posibilidades y esas posibilidades muchas veces pues, nos bajonean el ánimo, otras nos suben demasiado, entonces siento que también estamos en un sub y baja, pero también obviamente sin demeritar la ayuda profesional, pues, o sea, llevándolo a la par junto a la creatividad, junto con también, pues puede decirse así como la palabra o la frase, como dejándonos ayudar, dejándonos querer, dejándonos o escuchar a alguien o también como que buscar, pues creo que también podemos llevar un poquito más como ese amor por la vida, que suena un poco romántico, pues porque realmente, por ejemplo, a mí también que me gustan mucho las novelas de Camus, pues estas pequeñas cosas que dices, bueno, te identificas, ¿no? Te gusta mucho el mar y narra cómo nomás mete los pies en el agua y siente un placer con el sol, tostando la piel, entonces dices, bueno, pero al siguiente día pues vas a trabajar, ¿no? Y en el trabajo tal vez no es lo que tú amas, ¿no? Pero pues tal vez el trabajo te da para que tú hagas cosas que realmente amas a veces, entonces pues sí creo que estamos, o sea, bueno, yo a veces sí me siento así, como que en un sub y baja, pero normalmente me mantiene como que muy, o sea, como que muy apegado así como que justo a la vida por esos placeres que sé que están ahí, abiertos a posibilidades, junto con también lo que no puede ser tan bueno, lo que puede ser, como que realmente pues me gusta, pues entonces, pues nada, es como un pequeño comentario que tenía. Muchas gracias, Julio. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, esto de la creatividad, pues, como todas las experiencias, se van configurando también a partir de muchos elementos, ¿no? O sea, no es solo, pues, bueno, yo cómo le voy a hacer, respecto de mi propia subjetividad, sino, pues, también a partir de que mi subjetividad está posibilitada por cierto tipo de condiciones. Esto que dices, pues, bueno, tengo que trabajar y tengo que adueñarme de esa condición para resignificar o para crear mi subjetividad. La cuestión de lo agradable como un primer nivel o de lo desagradable como esa especie de elemento valorativo muy, muy básico, pero luego también tenemos como otras posibilidades, ¿no? Pues a lo mejor para algunos, claro, lo agradable tiene que ver con el comer, con el beber, con meter ahí a nadar, ¿no? Pero a lo mejor también, pues, poco a poco se pueden lograr como otros ámbitos creativos. A lo mejor, pues, quizás, no sé, me puse a escribir y ahora resulta que la literatura me ayuda, ¿no? O sea, a lo mejor el diario, las confesiones. Pues, así como por ejemplo dices, ¿no? Vas al psicólogo o algo así, a veces se te menciona algo que dices, no sé, te dicen, no sé, ¿por qué no buscas una actividad grupal, ¿no? O sea, tal vez los deportes o las cosas que están haciendo tal vez haces que te sientas solo, ¿no? Estás como haciendo cosas muy individuales y a veces te dan la experiencia de, oye, ¿por qué no buscas como actividades grupales, ¿no? O sea, te puedas sentir también acogido o donde encuentres gente que tal vez también tiene los mismos gustos o algo así, entonces creo que también eso, pues eso está padre, pues sí, ¿no? O sea, siempre va a haber posibilidades, pero también, pues sí, ¿no? Hay que salir un poquito de ahí con ayuda profesional y buscarlo, ¿no? Y creo que pues, también, o sea, sí necesitamos como seres sociales, pues también depender de otros de cierto límite, pues, y también que nosotros aportemos a ellos. Claro, sí. Que bueno, sí. Sin el permitirnos estar por aquí, pues no hubiera sido esto posible, así que pues, muchísimas gracias a él por estar por acá, a nuestro Fernando también por acompañarnos, por aventarse, ya ha sido siempre alguien
que está participando en Filosofía en la Red, entonces gracias siempre por confiar en el proyecto. Y pues, a nombre de Estampa y de Filosofía en la Red, les hacemos la entrega del presente reconocimiento. Muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias por venir. Qué buena onda. Invitarlos también, el 11 de mayo tenemos nuestra siguiente reunión, aquí igual, en la misma hora, en el mismo lugar, a la 1 de la tarde, para que nos puedan acompañar. Y la idea, al ser una plataforma internacional, es que el mensaje no solo llegue pues, a la gente de Guadalajara, no solo llegue a la gente de México, sino que podamos trascender fronteras y que realmente la resignificación y el mensaje en pro de la prevención del suicidio pues llegue a más personas. No sé, Jorge, ¿para algo que quieras comentar? No, gracias a todos por venir, gracias Miguel, muchísimas gracias a todos por hacer este tipo de acciones por la comunidad, es muy bueno y nosotros estamos muy contentos de que vengan a tomar el espacio. Muchas gracias. No sé si alguien, si sienten que alguien lo necesita, pues sí, a veces está nuestra creatividad de ayudar y de apoyar, pero también hay que aventar la bolita a veces a las personas que lo saben hacer, que tienen las herramientas, tienen la experiencia para que puedan ayudarles y podamos evitar que esta cifra siga haciendo aumento. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.